La primera vez que vi a alguien más en el espejo de mi abuela, pensé que era el reflejo jugándome una broma de luz. La segunda vez me di cuenta de que lo que fuera que estaba ahí me estaba observando desde hacía años. Y la tercera vez entendí que nunca había sido solo un espejo. Mi abuela materna murió en marzo del año pasado, 3 días después de cumplir 87 años. Yo era su nieta favorita, o al menos eso decían todos en la familia. Pasé incontables tardes en su casa victoriana de 2 pisos, escuchando sus historias mientras ella cosía o preparaba té. Cuando llegó el momento de dividir sus pertenencias, hubo peleas por las joyas, los muebles antiguos, la varilla de porcelana. Yo solo pedí una cosa: el espejo de cuerpo completo que había estado en su habitación desde antes que yo naciera. Nadie más lo quería. Era viejo. El marco de madera estaba agrietado en algunas partes y el azogue del espejo tenía manchas oscuras en las esquinas que daban un aspecto deteriorado. Mi madre me advirtió: tu abuela nunca quiso deshacerse de ese espejo, pero tampoco le gustaba mirarse en él. Siempre decía que le mostraba cosas que no quería ver. Pensé que eran solo las excentricidades de una anciana, tal vez hablando de sus arrugas o su edad avanzada. Lo llevé a mi departamento en la ciudad y lo coloqué en mi habitación, apoyado contra la pared junto a mi armario. Era hermoso a pesar del deterioro. El marco tenía tallados intrincados de flores y enredaderas que se entrelazaban en patrones hipnóticos. Los primeros días después de instalar el espejo fueron completamente normales. Lo usaba cada mañana para verificar mi atuendo antes de ir al trabajo. Mi reflejo lucía como siempre, nada inusual. La primera anomalía ocurrió una semana después, un martes por la noche. Me estaba preparando para dormir cuando pasé frente al espejo de camino a la cama. Algo en mi visión periférica me hizo detenerme. Por una fracción de segundo había jurado ver a alguien parado detrás de mí en el reflejo. Me giré rápidamente. No había nadie en mi habitación. Miré de nuevo al espejo. Solo estaba yo, con mi pijama de franela, el cabello recogido en una recoleta desordenada. Estás cansada, me dije a mí misma. Solo fue tu imaginación. Pero esa noche tuve problemas para dormir. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormida, sentí una presión en el pecho, como si alguien estuviera observándome. Terminé volteando el espejo hacia la pared antes de finalmente lograr dormir. Durante los siguientes días comencé a notar pequeñas cosas. Cuando me cepillaba el cabello frente al espejo, a veces mi reflejo parecía moverse medio segundo después que yo, como si hubiera un retraso. Otras veces, cuando pasaba rápidamente por mi habitación, capturaba mi reflejo en el espejo de reojo, y la figura parecía ligeramente más alta, más delgada de lo que yo era realmente. Le pregunté a mi compañera de departamento, Sara, si alguna vez había sentido algo extraño en mi habitación. Me miró como si estuviera loca. Es solo un espejo, me dijo. Probablemente el vidrio está deformado y distorsiona las imágenes. Mi abuela tenía uno similar. Quería creerle, de verdad que sí. 2 semanas después del incidente inicial, comencé a tener sueños vividos. Siempre era la misma escena. Estaba parada frente al espejo de mi abuela, pero en lugar de mi habitación, el fondo del reflejo mostraba un lugar diferente, una habitación que nunca había visto.
Las paredes eran de un papel tapiz floral de colorido. Había una cama con dosel anticuada y una ventana con cortinas de encaje que se movían con una brisa inexistente. Y siempre había alguien más en el reflejo, una figura borrosa, de pie justo detrás de mi hombro. Cada noche, la figura estaba un poco más cerca, un poco más nítida. El primer viernes de abril, desperté a las 3:33 de la madrugada. No sé por qué, pero mis ojos se abrieron de golpe y supe exactamente qué hora era antes de mirar mi teléfono. La habitación estaba en completa oscuridad, excepto por un débil resplandor que venía del espejo. Me incorporé lentamente en la cama. El espejo estaba emitiendo una luz tenue, casi imperceptible, como si hubiera una vela encendida al otro lado del cristal. Pero yo no veía velas en mi habitación. Con el corazón acelerado, encendí la lámpara de mi mesita de noche. La luz del espejo desapareció instantáneamente. Me levanté y acerqué con cautela. El espejo lucía completamente normal, solo mi reflejo nerviosa, con los ojos muy abiertos, mirándome de vuelta. Toqué el cristal con la punta de mis dedos. Estaba frío. No, más que frío, estaba helado, como si acabara de sacarlo de un congelador. Al día siguiente decidí investigar. Llamé a mi tía Rebeca, la hermana menor de mi madre, quien había sido muy cercana a mi abuela. Tía, ¿sabes algo sobre el espejo de la abuela? ¿De dónde vino? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. ¿Por qué preguntas sobre ese espejo? Por favor, dime que no te lo quedaste. Su tono me puso la piel de gallina. Lo tengo en mi habitación. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Mi tía suspiró profundamente. Tu abuela nunca me contó toda la historia, pero sé que ese espejo perteneció a su madre antes que a ella, y a la madre de su madre antes de eso. Ha estado en la familia durante generaciones. Tu abuela me dijo una vez que el espejo muestra el mundo de cómo realmente es, no cómo queremos verlo, y que hay cosas al otro lado que han estado observando a nuestra familia durante mucho tiempo. ¿Al otro lado? ¿Qué significa eso? No lo sé, cariño. Solo sé que tu abuela odiaba ese espejo, pero no podía deshacerse de él. Decía que sería peor dejarlo ir que mantenerlo cerca, como si estuviera conteniendo algo. Después de esa llamada consideré seriamente deshacerme del espejo, pero algo me detuvo. Una curiosidad morbosa, una necesidad de entender qué era exactamente lo que mi abuela había estado guardando durante todos estos años. La verdadera escalada comenzó esa misma noche. Me desperté otra vez a las 3:33. Esta vez, el espejo no solo brillaba. Podía ver claramente la habitación del papel tapiz floral en el reflejo, superimpuesta sobre mi propia habitación. Era como si dos lugares ocuparan el mismo espacio al mismo tiempo. Y la figura estaba ahí. Ya no era una sombra borrosa. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco antiguo. Su cabello negro caía sobre sus hombros. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la ventana de aquella habitación fantasma. Mi cuerpo estaba paralizado. No podía moverme, no podía gritar, solo podía observar mientras ella lentamente giraba su cabeza hacia mí. No tenía rostro. Donde debería haber estado su cara, solo había una superficie lisa y pálida, como porcelana sin pintar. Cerré los ojos con fuerza, contando hasta 10, rogando que fuera una pesadilla. Cuando los abrí,
Ella se había acercado. Ahora estaba justo detrás del cristal. Sus manos presionadas contra la superficie del espejo desde el otro lado, como si intentara atravesarlo. Logré moverme. Salté de la cama y corrí hacia el interruptor de la luz. En el momento que la habitación se iluminó, todo desapareció. El espejo volvió a ser solo un espejo. Mi reflejo asustada era lo único visible. Esa noche dormí en el sofá de la sala. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada noche, a las 3:33, sin importar si estaba dormido o despierta, la mujer sin rostro aparecía en el espejo. Y cada noche estaba más cerca, más clara, más presente. Empecé a ver cambios durante el día también. Cuando me miraba en el espejo, mi reflejo a veces parecía usar expresiones que yo no había estado haciendo. Una sonrisa cuando yo estaba seria. Una inclinación de cabeza cuando yo estaba perfectamente quieta. Pequeñas discrepancias que me hacían dudar de mi cordura. Sara notó mi deterioro. «Te ves terrible. ¿Estás durmiendo?». No le conté frente al espejo. ¿Cómo podría? Sonaría completamente irracional. El viernes de esta semana llegué a mi límite. Había decidido. Esa noche destruiría el espejo, lo rompería en 1000 pedazos y tiraría los fragmentos. No me importaba lo que mi abuelo hubiera dicho sobre mantenerlo cerca. Pero cuando llegué a la casa del trabajo, algo estaba diferente. El espejo había sido movido. Yo lo había dejado contra la pared junto al armario. Ahora estaba directamente frente a mí, frente a mi cama. Como si alguien lo hubiera colocado ahí deliberadamente para que fuera lo primero que viera al despertar. Sara no estaba en casa. Nadie más tenía llave de nuestro departamento. «Ya basta», dije en voz alta, mi voz temblando. «No sé qué eres o no sé qué quieres, pero esto se termina hoy». Fui a la cocina y tomé un martillo de nuestra caja de herramientas. Regresé a mi habitación determinada. Pero cuando levanté el martillo, lista para estrellar el cristal, me congelé. En el reflejo, no era yo quien sostenía el martillo. Era ella, la mujer sin rostro. Y estaba en mi habitación, en mi lado del espejo. Me giré rápidamente. No vi a nadie. Miré de nuevo al espejo. Ella seguía ahí, exactamente donde yo debería estar, sosteniendo el martillo con una mano. Con la otra señalaba algo detrás de mí. Lentamente, con la cara cédula de mi cuerpo girándome, que no lo hiciera, seguí la dirección de su dedo. En la esquina de mi habitación, en un ángulo que el espejo no debería poder reflejar, había algo. Una sombra oscura y densa que parecía pulsar con vida propia. Y dentro de esa sombra había ojos, docenas de ojos, todos fijos en mí. En ese momento lo entendí. El espejo no era el problema. El espejo era una advertencia, una forma de ver lo que siempre había estado ahí, invisible para los ojos normales. Mi abuela no estaba conteniendo algo dentro del espejo, estaba usando el espejo para vigilar algo que había estado en nuestra familia, siguiéndonos, observándonos durante generaciones. La sombra se movió, comenzó a extenderse, creciendo, llenando la esquina de mi habitación. Los ojos se multiplicaron. Miré de nuevo al espejo. La mujer sin rostro ya no señalaba la sombra, ahora señalaba la puerta. Un mensaje claro: «Corre». Dejé caer el martillo y corrí. Pasé esa noche en un hotel. No volví a mi departamento
durante casi 3 días. Cuando finalmente regresé acompañada por Sara y 2 amigos, la puerta de mi habitación estaba cerrada. No recordaba haberla cerrado. Con el corazón en la garganta, abrí la puerta lentamente. El espejo estaba cubierto con una sábana blanca. No era mi sábana, era más vieja, más delicada. Y sobre la cama había una carta escrita a mano con la letra de mi abuela, que reconocí de todas las tarjetas de cumpleaños que me había enviado durante años. La carta decía: mi querida nieta, si estás leyendo esto, significa que el espejo te ha mostrado lo que necesitabas ver. No lo rompas, no lo tires. El espejo es un guardián, no una prisión. Lo que viste en la esquina ha estado con nuestra familia desde hace más tiempo del que puedo rastrear. El espejo nos permite verlo, y al verlo, mantenemos nuestra conciencia de su presencia. El día que dejemos de mirar, el día que ignoremos lo que está ahí, ese día tendrá poder total sobre nosotras. La mujer sin rostro es la primera de nuestra línea que aprendió esta verdad. Ella guarda el espejo desde el otro lado, mostrándonos lo que debemos ver. Cúbrelo cuando no lo necesites. Úsalo cuando sientas su presencia cerca. Y algún día, cuando sea tu turno de partir, pásalo a la siguiente generación. No rompas la cadena. Con amor eterno, tu abuela. Mis manos temblaban mientras doblaba la carta. Miré el espejo cubierto. No sabía si sentirme aliviada o aterrada. Desde ese día mantengo el espejo cubierto la mayor parte del tiempo. Pero de vez en cuando siento esa presión familiar en el pecho, cuando la habitación se vuelve inexplicablemente fría, quito la sábana y la miro. Y ahí está, en la esquina que los ojos normales no pueden ver, la sombra, observando, esperando. La mujer sin rostro también está ahí a veces, en el reflejo, parada silenciosamente, vigilante. Ya no me asusta. Ahora entiendo que ella también está atrapada en este ciclo, haciendo lo mismo que mi abuela hizo, que su abuela hizo antes que ella. Y algún día, cuando yo no esté, alguien más heredará ese espejo, le mostrará lo que necesita ver, y el ciclo continuará. Todavía vivo en ese departamento. El espejo permanece en mi habitación, generalmente cubierto. Sara se mudó hace 6 meses. Dijo que nunca se sintió cómoda en el lugar, aunque nunca le conté toda la verdad. A veces me pregunto si hice correcto al quedarme con el espejo, si debí haberlo roto a pesar de la advertencia de mi abuela. Pero luego recuerdo esos ojos de la esquina, esa sombra pulsante, y me pregunto, ¿realmente quiero dejar de verla? ¿Quiero vivir en la ignorancia sin saber que está ahí? Mi abuela me enseñó que algunos secretos familiares no son historias, son responsabilidades. Y algunas responsabilidades se transmiten a través de generaciones, generando a que la persona correcta las acepte. Yo acepté la mía la noche que decidí no romper el espejo. ¿Valió la pena? No lo sé. Algunas noches cuando me despierto a las 3:33 y siento el impulso de mirar, de verificar que la sombra sigue en su esquina y no más cerca, le pregunto si mi abuela sintió esa misma carga durante todos estos años. Ese peso de saber, de ver, de vigilar. ¿Ustedes qué habrían hecho si heredaran algo de un familiar fallecido y descubrieran que viene una verdad oculta? ¿Lo mantendrían o se desharían de ello? ¿Han tenido objetos heredados que parecen tener su propia historia, su propia presencia?
Cuéntenme en los comentarios. Y si tienen un espejo antiguo en su familia, uno que ha pasado de generación en generación, tal vez deberían preguntarse, ¿por qué nadie se ha deshecho de él? Algunas cosas se mantienen en la familia por una razón. Y ahora, si me disculpan, siendo las 3 de la mañana, ya saben lo que eso significa. Es hora de quitar la sábana y mirar.